Gracias. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Es un gran gusto estar aquí con todos ustedes después de 3 largos años. El año 2019 me acuerdo que estaba parado aquí enfrente de todos ustedes hablando acerca de la evolución de los niveles de madurez de los centros de servicios compartidos. Y la verdad es que en los últimos 3 años hemos vivido en una gran montaña rusa. Hemos tenido grandes cambios productos de la pandemia, producto de grandes cambios a nivel políticos, a nivel América Latina. Hemos tenido grandes cambios a nivel la realidad de la digitalización. Y la verdad que los centros de servicios compartidos, los GBS, han salido muy bien de toda esa gran tormenta. Hoy vemos que muchos de los centros de servicios compartidos están aumentando su nivel de volumen de operaciones, están empezando a trabajar en operaciones mucho más complejas. Levantemos la mano, ¿quiénes son aquellas organizaciones que sienten que en los últimos 3 años su nivel de operación, su nivel de complejidad en los centros de servicios compartidos ha aumentado? Perfecto. Y eso coincide con que aproximadamente el 70% de las organizaciones de centros de servicios compartidos sienten exactamente lo mismo que ustedes sienten. Ahora, para poder absorber todo ese crecimiento, tenemos 2 caminos. Hay un camino que es hacer más de lo mismo. Hay un camino que es traer más gente, traer más personas, aumentar la transaccionalidad. Pero hay un camino más inteligente, que es traer la capacidad y las soluciones digitales y la automatización para asegurar ser más sostenibles y ser más eficientes a lo largo del tiempo. Un poco lo que trae esta presentación que vamos a ver hoy es, en primer lugar, ayudarlos a entender dónde se encuentra cada una de las organizaciones de centros de servicios compartidos que ustedes son parte. ¿Cuáles son las cualidades, las características para asegurar que, digamos, los modelos que ustedes están manejando hoy evolucionen en el tiempo? Y por otro lado, ver cómo esos modelos operativos se tienen que adaptar para la digitalización y para adquirir nuevas capacidades de automatización inteligente. Creemos que los centros de servicios compartidos están súper bien posicionados para lograr esto. ¿Por qué? Porque tenemos credibilidad. Ustedes han sido exitosos en los centros de servicios compartidos que operan. Tienen credibilidad dentro de la organización. Tienen las competencias relacionadas a lo que es la transformación de procesos. Ya saben lo que es eso. Durante todo el día en sus organizaciones ven pasar datos, que es la materia prima para la digitalización. Y por otro lado también tienen todas las competencias relacionadas con conocimiento de procesos y han sido pioneros en todo lo que es la automatización dentro de sus organizaciones, muy probablemente. Entonces, las condiciones están dadas para que ustedes, como líderes de centros de servicios compartidos, como parte de la organización de centros de servicios compartidos, empiecen a buscar nuevas capacidades para trabajar de manera más inteligente. Y ese es el objetivo de esta charla. Bien, antes de avanzar con nuestra presentación, los invitamos a ver un código QR aquí para que ustedes puedan tener acceso a todo el material que les vamos a estar brindando en esta presentación. Chuy, ¿algún comentario? Sí. ¿Algo que me haya olvidado? Que hablando de códigos QR, importante que tengan su teléfono preparado todo el tiempo. Durante la presentación vamos a buscar hacer preguntas para que podamos interactuar, podamos ver en dónde están ustedes su nivel de evolución. Entonces, a través de su teléfono celular y a través del código QR van a accesar algunas encuestas que están por ahí en línea y las vamos a poder ir desplegando en vivo. Gracias, Chuy. Entonces, muy rápidamente me presento, Esteban Carril, soy practitioner en centros de servicios compartidos. Antes de ser consultor, operé, lideré, implementé centros de servicios compartidos y ya llevo aproximadamente 15 años en todo lo que es la consultoría del centro de servicios compartidos. Es un gran gusto estar aquí. Chuy. Un gran gusto estar aquí también. Chuy Michel, 4 años con Chase Partners, liderando la práctica de automatización inteligente. Y antes, así como Esteban, practitioner, director de centro de servicios compartidos en empresas como Herbalife Nutrition, como Lenovo y como IBM. Gracias.
Muy rápidamente, ¿quién es Chase? Somos una compañía especializada en todo lo que es transformación del negocio, incluyendo centros de servicios compartidos. Tenemos una división relacionada al tema de automatización inteligente y más recientemente incorporamos todo lo que es el tema de BPO, tercerización de procesos. Tenemos una gran presencia también en América Latina, como alrededor del mundo. Bien, entonces, la verdad es que cuando hablamos de la evolución de los centros de servicios compartidos, vemos que los centros de servicios compartidos a lo largo de estos últimos 30 años han tenido que adquirir o actualizarse de manera necesaria para acompañar la evolución de los negocios dentro de las organizaciones. Si nos remontamos ya hace más de 20, 25 años, empezamos a ver centros de servicios compartidos discretos, unifuncionales, con mucho foco en el tema de costos, arbitraje laboral, pero una escasa orientación al servicio, una escasa orientación hacia lo que es la gestión de los clientes internos dentro de la organización. Ya en la última década ha empezado a aparecer los centros de servicios compartidos multifuncionales, donde ya abarcamos más de 2 funciones, más de 2 macroprocesos, empezamos ya sí a incorporar la gestión del servicio, no necesariamente a través de una plataforma común, pero sí con ciertos elementos relacionados a gestionar ese servicio a través de acuerdos de servicios, KPIs, gestión del contacto y retroalimentación del cliente. Ahora, a partir de aquí, empieza un camino evolutivo de los centros de servicios compartidos. Y el gran diferencial o el gran salto para pasar de un centro de servicios compartidos multifuncional a un Global Business Service es realmente tener procesos, servicios completamente integrados dentro de la organización, donde tenemos un gobierno único y global, centralizado de todos los procesos, liderado por un líder del Global Business Service que generalmente reporta a un C-Level. En este tipo de organizaciones ya empezamos a ver un ERP consolidado, empezamos a adquirir madurez en la manera de gestionar el servicio, y la verdad es que este salto de servicios compartidos multifuncionales a Global Business Services implica mucha gestión del cambio. Y aquí me quiero parar porque muchas organizaciones que se proclaman como GBS, cuando empezamos a analizar esas organizaciones, realmente no son GBS, siguen siendo multifuncionales. ¿Por qué? Porque no tienen un gobierno consolidado a nivel global, no tienen una dirección única de todos los procesos, no han completado sus procesos punta a punta y tampoco han abarcado más funciones dentro de sus procesos. El paso de servicios compartidos multifuncionales a GBS es un paso grande que implica mucha gestión del cambio y mucho patrocinio a nivel liderazgo. Y siempre digo que tiene que estar comprometido el líder global de la organización. No con esto, sino con esto, con el corazón. O sea, porque tiene que estar absolutamente convencido de que este es el modelo a seguir para la sostenibilidad de la organización a largo plazo. Ahora, ¿qué sigue después de GBS? Avanzamos a lo que probablemente es parte de esta conversación, a lo que es los centros de servicios compartidos digitales. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el gran salto en los centros de servicios compartidos digitales? Principalmente es que estas organizaciones proveen soluciones digitales. Ya no me importa tanto el entry level, la transaccionalidad, que tengo que traer más recursos dentro de la organización para acompañar los procesos, sino me interesa buscar soluciones digitales que me permitan a mí prescindir de esa cantidad de recursos. Empezamos a orquestar procesos, empezamos a, en lugar de traer entry levels para esos procesos, a definir citizen developers que me ayuden a identificar oportunidades dentro de la organización para poder automatizar la operación. Empezamos a ver centros de excelencia de RPA y sobre todo empieza a haber una coordinación muy aceitada con TI. Es decir, muchas veces en los centros de servicios compartidos, uno de los grandes temas que tenemos es la alineación con TI. Y en los centros de servicios compartidos digitales se consigue esa alineación, se consigue esa asociación con los equipos de TI para volver digitales. Y por último, ya organizaciones más sofisticadas, donde ya empezamos a ver una multifuncionalidad mucho más profunda, empezamos a ver procesos integrados a nivel global,
son los centros de servicios o los GBS integrales. Los GBS integrales son organizaciones que tienen varias características. Primero, la multifuncionalidad. ¿Qué significa la multifuncionalidad? Es que hacen lo tradicional del centro de servicios compartidos, pero también procesos del front y del middle office. Vemos organizaciones que hacen liquidación de transporte, vemos organizaciones que hacen marketing, diseño gráfico, ya empiezan a trabajar más en el front de las organizaciones. Empezamos a ver que tienen una orientación global. ¿Qué quiero decir con esto? Son organizaciones que pueden dar ese servicio a nivel local, regional o global. Pueden dar servicios 24 horas. No importa la demanda. ¿Por qué? Porque tengo la oferta, no importa la demanda de trabajo, porque tengo la oferta necesaria para poder atenderla a nivel global. Tienen acceso a recursos globales, están asociados muy fuertemente con BPOs. Entonces, lo que me gustaría consultarles, luego de estas definiciones, y más allá de cómo se llama la organización que ustedes hoy trabajan, me gustaría preguntarles en qué estadio están dentro de esta organización. Para eso van a tener un código QR y me gustaría conocerlos, ¿no? Chuy y yo queremos conocerlos. Queremos saber de qué tenemos que hablar con ustedes. Seguramente tienen centros de servicios compartidos evolucionados, pero queremos entender cuál es el tipo de organización que hoy ustedes están representando. Bien, solo para entender aquí, 1, no contamos con centros de servicios compartidos. Unifuncionales y discretos es número 1. Número 2 es multifuncionales. Número 3 es GBS. Número 4 es centro de servicios compartidos digitales. Y número 5 son servicios integrales. Perfecto, tenemos representación de todos los estadios dentro del mundo de centros de servicios compartidos. Muy interesante ver la cantidad de organizaciones que están moviendo hacia GBS. Muy interesante ver que cada vez esta gráfica carga más hacia abajo y empezamos a ver menos centros de servicios compartidos unifuncionales. Creo que eso me sorprendió verlo el día de hoy y me sorprendió ver este crecimiento en GBS. Totalmente. Y también es importante decir que entre el paso 1 y el paso 2 también hay una gran lucha política y una gran lucha interna dentro de la organización. Tenemos silos. Tenemos falta de mandato de liderazgo organizacional, tenemos temas relacionados a políticas internas dentro de la organización que evitan que pasemos del 1 al 2, ¿no? Entonces también hay mucho de eso aquí. Bien, perfecto. Entonces, lo que les quiero mostrar aquí, seguramente habrán visto varias ruedas de cómo generar valor a través de los centros de servicios compartidos, los GBS. Esta es la nuestra, la que nosotros creemos que mejor representa cuáles son las palancas que ustedes como parte de los centros de servicios compartidos tienen para generar valor. El título de esta presentación es Road to High Value y justamente estas son muy probablemente muchas de las palancas con las cuales ustedes hoy están trabajando para generar valor dentro de la organización. Bien, la primera es la estrategia. Y cuando hablamos de la estrategia, tenemos que tener dentro de los centros de servicios compartidos plena conciencia de cuál es el plan estratégico dentro de la organización. Muchas organizaciones de centros de servicios compartidos están muy desconectadas de la estrategia de la organización. ¿Qué quiero decir con esto? Que no saben cómo ellos pueden construir y agregar valor dentro de la estrategia organizacional. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces las organizaciones de centros de servicios compartidos estamos atascados, estamos atorados en lo transaccional. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos muy preocupados y estamos permanentemente concentrados en el output de lo que podemos generar como organización. ¿Qué quiero decir con esto? Es básicamente en cómo lograr generar los resultados para atender acuerdos de niveles de servicio. Entonces, eso nos genera un bloqueo para poder pensar más allá de lo que se puede generar. Creemos que las organizaciones que tienen que evolucionar a un high value tienen que empezar a pensar en lugar de outputs en outcomes. ¿Cuál es la diferencia entre outputs y outcomes? Outputs son el resultado de procesar inputs
para generar un resultado, un servicio. Cuando hablamos de outcomes, es el resultado para conseguir un objetivo de negocio. ¿Se entiende la diferencia? No es lo mismo hablar de cómo puedo procesar más rápido mis cuentas a pagar que pensar en cómo puedo mejorar la experiencia de mis proveedores si yo tengo tecnología de automatización que me permita procesar las facturas sin tener que tocarlas. ¿Se entiende la diferencia entre un outcome y un output? Entonces, eso es fundamental. El otro punto importante es modelo operativo y gobierno. Muchas veces lo que pasa en los centros de servicios compartidos es que vemos lo que pasa dentro del centro de servicios compartidos, pero no vemos los 4 canales que trabajan junto con el centro de servicios compartidos. Los socios de negocios, el corporativo, los centros de excelencia y el centro de servicios compartidos. Muchas veces pensamos en procesos, pero dentro de lo que está dentro del centro de servicios compartidos, pero no a través de un modelo integral. Lo cual muchas veces genera problemas de entender dónde terminan nuestros procesos, redundancias, duplicidad de operaciones. Y aquí entran en juego los GPOs, los dueños de procesos. El concepto de GPO viene siendo desarrollado hace muchísimo tiempo, hace muchas décadas. Pero lo que vemos es que muchas veces está mal utilizado o subutilizado. Cuando hablamos de dueños de procesos, estamos hablando de personas que tengan la autoridad para poder hacer cambios dentro de los procesos. Autoridad formal, que sean dueños de ese proceso punta a punta, que puedan definir inversiones, que puedan definir la agenda de ese proceso, que puedan trabajar en el resultado de esos outcomes, en lugar de trabajar en cuando puede. Y para eso necesitamos que esta persona tenga capacidad. Muchas veces lo que pasa en los GBS es que esa persona es una persona que trabaja, tiene un puesto funcional, pero no tiene tiempo para pensar en esas cosas porque está permanentemente trabajando en su otra actividad. Entonces, definitivamente tiene que ser un rol que tiene que tener una banda, un ancho de banda suficiente para poder ejercer el rol. Capital humano, las 3 W. Las 3 W estamos hablando de Work Model, Workforce y Workplace. O sea, cómo voy a definir mis recursos, si van a ser remotos, híbridos, virtuales. Implica todo eso. Muchas de las organizaciones que estamos aquí estamos trabajando en modelos híbridos, que es el modelo que típicamente la mayor parte de las organizaciones ha adoptado. Gestión del talento, súper importante. Para ser digital, ¿qué necesito para cubrir esa brecha? ¿Y cuáles son los recursos que voy a necesitar? Muchas veces nos demora mucho tiempo, digamos, desarrollar esos recursos, esas capacidades. Y tal vez podemos apoyarnos en un BPO, a través de un BOT o un Staff Augmentation. Son cosas que hoy las organizaciones te están pidiendo. Muchos centros de servicios compartidos nos están pidiendo, Esteban, quiero ver cómo puedo implementar BOT, Build, Operate, Transfer. ¿Todo el mundo está familiarizado con ese tema? ¿No? Es básicamente, yo como centro de servicios compartidos entrego ese proceso a un BPO, me lo transforman, me lo operan y después me lo devuelven a la operación. O Staff Augmentation, que implica, tengo un know-how muy específico que necesito dentro de mi organización, me cuesta mucho desarrollarlo, me va a llevar mucho tiempo, entonces contrato a alguien que tenga ese know-how a través de un contrato de BPO y opera ese proceso. Seguramente si hay BPO outsourcers aquí, me encantaría que puedan desarrollar mucho estos dos conceptos porque vemos mucha necesidad de organizaciones de poder desarrollarlo. Alcance de servicios, también claramente, hoy por hoy, como lo vimos, la mayoría multifuncionales. Muchas veces muchas organizaciones están en el proceso de abarcar su punta a punta, incorporar nuevas localizaciones. Front y Middle Office, hay un montón de oportunidades allí para incorporar nuevos procesos. Centro de excelencia. La palabra centro de excelencia fue bastante bastardeada últimamente. O sea, cuando hablamos de centro de excelencia, todo es un centro de excelencia. Proceso de cuentas a pagar es un centro de excelencia. Lo que no va al centro de servicios compartidos es un centro de excelencia. Un centro de excelencia es una organización que presta o desarrolla habilidades estratégicas dentro del negocio. ¿Okay? Eso es bien importante. O sea, quiero desarrollar habilidades estratégicas dentro de mi negocio. Y Chuy va a estar hablando respecto de eso. Habilitación tecnológica. Hemos invertido millones y millones de dólares en un ERP.
y de repente seguimos trabajando con planillas, seguimos trabajando con Excel, seguimos trabajando con correos, seguimos trabajando con el Abaco. Entonces, necesitamos, en cierta manera, empezar a mejorar el nivel de uso del ERP. Y muchas veces lo que pasa en las organizaciones es que son organizaciones que compran y adquieren nuevas compañías y empezamos a tener un cúmulo de ERPs. Casualmente lo estamos conversando actualmente con una organización. Y lo que muchas veces ahí es una solución interesante es que ustedes puedan adquirir software as a service como parte de la solución para poder tener un software que pueda integrar y permite integrar las distintas plataformas. Digitalización, no voy a tocar digitalización porque Chuy nos va a hablar muchísimo acerca de esto. No, y por el tiempo. Localización, claramente importante, modelo de outsourcing, todos estos temas y gestión del servicio. Obviamente, empezar a desarrollar design thinking dentro de las organizaciones. Estoy convencido, estoy casi seguro que muchos de estos temas son los que vamos a ver en estos 2 días y son parte de las problemáticas que ustedes como organización están visualizando y viendo. Bien, entonces aquí muy rápidamente, digamos, ¿qué es lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal de centros de servicios compartidos para el tema de evolucionar la digitalización? Muy rápidamente, el 85% de las organizaciones de los centros de servicios compartidos están cumpliendo algún rol en la agenda digital. Fantástico. O sea, como parte de nuestra posición dentro de las organizaciones, estamos bien posicionados para apoyar proyectos de digitalización. Ahora, el 41% únicamente son gestionados dentro del CCC. Ahora, lo que llama mucho la atención es que cuando vemos cuánto han escalado sus programas de automatización, solamente no han escalado en los programas de automatización un 61%. ¿Qué significa no escalar? Que no han podido implementar más de 10 bots. No han podido implementar más de 10 bots. O sea, no han escalado su proceso de automatización. ¿Y por qué está pasando esto? Porque tenemos procesos no estandarizados, porque tenemos brechas tecnológicas, porque los sistemas están fragmentados y no podemos aprovechar la automatización, y tenemos brechas en las capacidades. Todo esto se resume en algo, que es ownership. Nos faltan dueños de procesos, nos faltan dueños de datos, necesitamos centros de excelencia, nos falta ownership en los procesos y en los datos dentro de la organización. Y otra cosa que se ve también dentro de la analítica de datos es que el foco todavía está en analizar el pasado. Hay muy poco relacionado al tema de analítica prescriptiva, hay muy poco relacionado a analítica preventiva y tenemos que trabajar más en ese punto. Bien, lo voy a pasar muy rápidamente. Cuando hablamos de los 4 canales, estamos hablando del corporativo, los socios de negocios, centros de excelencia y GBS, como parte de un todo, el cual tenemos que analizar. Y cuando hablamos de centros de excelencia, de nuevo, estamos hablando de habilidades estratégicas. Eso es lo que realmente es un centro de servicios, un centro de excelencia. Bien, y aquí cómo subir en el valor dentro de las organizaciones de GBS y centros de servicios compartidos. La base es lo fundamental, ¿no? O sea, no podemos subir la escalera si no tenemos la base, consolidada. Y la base es los procesos transaccionales. Pero a partir de eso empezamos a subir. Lo que vemos en muchas organizaciones es que empiezan a trabajar en procesos de planificación e informes corporativos, toda la parte de FP&A dentro del centro de servicios compartidos. Empezamos a ver que muchas organizaciones empiezan a incursionar en el front y middle office, cobranza, por ejemplo. Cobranza es un proceso que puede ir al centro de servicios compartidos, pero no necesariamente debería estar centralizado. Y ahí empezamos a ver algunos procesos para aumentar el valor. ¿Cuál es el mayor valor que podemos adquirir como centro de servicios compartidos? Es empezar a adoptar centros de excelencia con habilidades estratégicas. Y aquí viene el tema que Chu nos va a comentar, que es el tema de cómo constituir un centro de excelencia para lo que es la digitalización. Dale, Chu. Gracias, Esteban. Y otra vez, el tema de la sesión, ¿no? Road to High Value. Creo que es muy importante porque a través de las sesiones que creo que van a tener durante los siguientes 2 días, y esperamos en la sesión del día de hoy podamos dejarles conceptos, ¿no? Conceptos básicos de cómo hay atributos y elementos que los pueden llevar a ese High Value. Cuando miramos nosotros centros de excelencia, miramos una tendencia que es muy clara, ¿no? Una tendencia en donde inicialmente los centros de servicios compartidos, los GBS, se convirtieron en grandes consumidores de automatización, ¿no?
grandes consumidores de Business Intelligence. ¿Por qué? Por la naturaleza transaccional de los centros de servicios compartidos. A través del tiempo, ¿sí?, estos mismos centros de servicios compartidos se han convertido en alumnos, ¿no?, porque han aprendido qué cosas hace sentido automatizar, qué cosas no hace sentido automatizar, han desarrollado ciertas capacidades intrínsecas a través del tiempo. Y un tema de las capacidades intrínsecas es que muchas organizaciones no se dieron cuenta que durante la pandemia aprendieron muchas cosas porque se hicieron naturales. El hecho de trabajar de manera remota, el hecho de tener que utilizar la tecnología y las herramientas de colaboración, el hecho de tener que lidiar de manera remota inclusive con esas automatizaciones y tener que hacer la resolución de problemas de estas automatizaciones, el reporteo de métricas a los clientes internos de manera remota, creó en muchos centros de servicios compartidos lo que nos gusta llamar capacidades intrínsecas, que son cosas que aprendiste y no te diste cuenta que las aprendiste, y eso te ayudó a maximizar, o sea, esta ruta hacia el valor, a maximizar el valor que de manera física en un centro físico, de manera híbrida o de manera remota, los centros de servicios compartidos pueden dar. Entonces, como decía, cuando nosotros miramos a centros de excelencia y centros de automatización y de transformación digital, no los miramos como un elemento que administra una parte del proceso, ¿no? Si lo ven aquí desde la parte de descubrimiento, en donde los centros de servicios compartidos para el propio GBS, para el propio centro, han implementado tecnologías y han implementado procesos para poder evaluar candidatos para automatización o para Business Intelligence, y descubrir es una parte muy importante. Esteban mencionó la cantidad de centros de servicios compartidos que no han logrado escalar, y Esteban manejó un tema que me parece muy acertado, que es organizaciones que no tienen más de 10 robots, que no pudieron crecer más de 10 robots. En la mayoría de los casos nos encontramos que esas organizaciones que no pudieron pasar de los 10 robots es porque no tienen un mecanismo formal y un mecanismo efectivo para poder descubrir más oportunidades dentro de la organización, que se quedaron en el pasado y que se quedaron en mecanismos muy simples de descubrimientos a través de workshops, que no han utilizado tecnología de minería de tareas y minería de datos, que no han implementado portales de innovación o portales para seguir trayendo a los empleados a que proporcionen más ideas. Entonces, el tema del descubrimiento en este tema de escalar el nivel de transformación digital dentro de los centros de servicios compartidos es muy importante. También en el tema de escalar y hacerlo cada vez más rápido es el tema de construir, ¿no? Hemos encontrado que muchas organizaciones han creado su ruta de nuevos RPAs, su ruta de nuevos dashboards, siempre iniciando los proyectos de cero. Es decir, alguien tiene una idea, tiene un proceso que quiere automatizar, crea un caso de negocio que es el mecanismo tradicional, dice cuánto va a costar y en cuánto tiempo se va a pagar, y a través de ese nuevo proyecto se genera la ruta, se genera la aprobación del presupuesto y creamos una nueva automatización a través del tiempo. Muchas organizaciones hoy están implementando lo que conocemos como activos reutilizables. ¿Qué quiere decir? A través de tu primer grupo de automatizaciones empezaste a generar componentes que puedes reutilizar en otras organizaciones, y hay elementos de estas automatizaciones, como es el caso de hacer un login a un RP como Oracle o como SAP, en donde no se han creado no se ha puesto suficiente foco en crear librerías. Es decir, hoy cuando queremos hacer algo en nuestra vida diaria, casi siempre vamos a Google, ¿no? Y en Google podemos encontrar un montón de cosas. Hoy con la entrada de la inteligencia artificial descriptiva a través de ChatGPT, ya muchos están entrando acá al tema de ChatGPT, ahorita lo vamos a tocar un poco más, pero en el tema específico de la automatización, las organizaciones se están dando ahora cuenta que necesitan crear ese Google interno dentro de la organización, en donde yo le diga, quiero automatizar el proceso de bajar información de Excel, y yo no tenga que ir en este proceso larguísimo, ¿sí?, de generar un caso de negocio, que a lo mejor ese caso de negocio no va a dar porque es solamente bajar mi información de un Excel y poner en otro lugar, pero que si tenemos este Google interno de pequeñas unidades de automatización reutilizables, podemos darle acceso a toda la organización a que empiece a mini automatizar. Al final vamos a platicar un poco más del tema de Citizen Development, pero este es el concepto que les quería dejar el día de hoy. Ejecutar y habilidad, está hablando del tema de asociar, ¿no? No todas las organizaciones se han dado cuenta de la importancia de tener portales, y los portales no tienen que ser exclusivos para el BI y para la automatización.
portales en donde la gente vaya y pueda depositar ideas, ¿sí? Portales en donde alguien dé seguimiento a esa idea y que puedas crear dentro de estos portales ciertos algoritmos básicos para que tú sepas, número uno, si tu idea tiene potencial y dos, más importante, si tu idea alguien más ya la ha automatizado y existe por ahí en este Google interno, algo que tú puedas reutilizar para automatizar tu proceso. Y el tema de medir es muy importante. También cada vez las organizaciones se están dando cuenta que en el tema de automatizar y automatizar y automatizar no existe una plataforma o una capa de inteligencia encima de este programa de automatización para darte cuenta de la velocidad con la que están llegando nuevas ideas de automatización, la velocidad con que están pasando de ideas a rechazadas o aprobadas, la velocidad con que estás poniendo esas ideas en un mecanismo productivo, estás generando la documentación y esas automatizaciones, una vez que estén en productivo, ¿qué valor le está dando al negocio? Y Esteban aquí mencionó un tema del que me voy a apoyar, que es el tema no solamente qué resultados te están dando las automatizaciones, pero cuál es el outcome, cuál es la experiencia de esta automatización en tu cliente interno. Y ese se pica así, ¿verdad? Acá. Me brinqué este chart porque es el que les estaba platicando, ¿no? Pero se los menciono rápidamente, que es el tema de los GBS y centros de servicios, cómo han pasado de grandes consumidores de automatización a conocer más profundidad el tema de automatización y en el largo plazo, en este tema de los centros de excelencia, que estos centros de servicios compartidos se están convirtiendo en proveedores de Business Intelligence, en proveedores de inteligencia artificial y RPA hacia el resto de la organización. Ahora sí, vamos a atributos claves para transformarse en un CSC y en un GBS. Y primero vamos con una pregunta. No sé, ¿me podrían decir si ustedes ya han estado contestando esta pregunta? Pues si no, les pediría que tomaran de nuevo el código QR y nos ayudaran a entender. Viene en su teléfono, van a poner la pregunta. Aquí repito las opciones. La pregunta es, ¿cuáles crees que son los principales desafíos para transformar digitalmente tu GBS y tu centro de servicios compartidos? El número 1 es el proceso, que no tenemos la estandarización y eficiencia a través de minería de procesos. Tecnología, que es consolidar plataformas, brechas tecnológicas, integrar silos. El modelo operativo, si ustedes creen que el modelo operativo es el problema. Si el tema de las capacidades de las personas, sus habilidades y la cultura, la mentalidad es la brecha principal. Y el acceso limitado a los datos, la falta de estrategia y gobiernos de datos. Tu primera lectura, Esteban. Sí, no, evidentemente, hola. Sí, no, evidentemente, claro, el tema de la tecnología siempre aparece, ¿no? Como primer factor. Muchas organizaciones de centros de servicios están operando más de una plataforma, lo cual está bien. No quiere decir, no está bien, pero hay muchas organizaciones que operan de esa manera y eso no impide que puedan operar. Y creo yo que un factor importante también que no se ha nombrado tanto es el tema de la estandarización de procesos. Ese es un gran dolor en muchas de las organizaciones hoy en día que no tienen la falta de mandato en los procesos, la falta de ownership dentro de los procesos que hace que muchas veces ponerse de acuerdo para estandarizar un proceso es un proceso más que complicado. Interesante, ¿no? Que si te fijas, las tres primeras categorías son casi el 80% de la ecuación, ¿no? En las categorías de estandarización y la utilización de tecnología para minería y tareas, el tema tecnológico, de estas brechas tecnológicas y de que los sistemas están desarrollados en silos y el modelo operativo, ¿no? Entonces estas tres creo que son los principales drivers que estamos viendo hoy como un obstáculo para las organizaciones. Vamos al siguiente. Hablando del tema otra vez de evolución, ¿no? Porque todo esto es un tema evolutivo. Esteban nos platicó de la etapa 1, de la etapa 2, de la etapa 3, de la etapa 4, etapa 5, dentro de la visualización de cómo los centros de servicio van transformándose, van digitalizándose a través del tiempo. Y esta también es una manera de explicar, ¿no? Que muchas organizaciones en este tema evolutivo dentro de GBS inician, ¿no? Y ese es el primer paso correcto, con un sistema que le llamamos nosotros automatización fragmentaria, que es decir,
empiezas a mirar a las diferentes tecnologías, definitivamente. Tecnologías de bajo o de no código, como son los BPMs, como son los Business Intelligence, como son los RPAs. El tema de analítica en sus fases muy iniciales, el tema de inteligencia artificial, con la utilización al inicio de OCRs, de IDPs, de chatbots que utilizan procesamiento natural del lenguaje, pero se quedan en proyectos y a veces en organizaciones que administran cada uno de esos. Algunos de estos proyectos administrados directamente por TI, algunos de estos proyectos administrados fuera del centro, algunos de estos proyectos dentro del centro, pero aquí es un estado fragmentario de automatización. Y hay muchas organizaciones que se quedan aquí. ¿Por qué? Porque muchas veces para justificar una inversión de RPA o de automatización inteligente, lo hacemos con la mirada exclusiva en temas de reducción de costos, sin pensar en temas relacionados a cómo mejoro la experiencia del cliente, cómo mejoro los niveles de controles dentro de la organización. Muchas organizaciones que nos piden hacer bots, ¿cuál es el caso de negocio? O sea, ¿qué rendimiento me da? Pero hay muchas cosas que no están relacionadas a exclusivamente lo financiero, como puede ser el tema de cómo mejoro la calidad del servicio dentro de la organización o cómo mejoro la experiencia para mi cliente interno. Entonces, creo que ahí hay mucho para aprender de cómo salir de esta fase, ¿no? ¿Y cómo llegas a la siguiente fase, Esteban? Es una buena pregunta. Cuéntame tú eres el experto. Automatización inteligente, ¿no? No se trata de llegar y de pronto decir, quiero implementar el siguiente modelo de inteligencia artificial descriptiva utilizando ChatGPT, conectándolo con Teams y dándole acceso a mis empleados. Se trata de empezar a darse cuenta que la misma tecnología converge. La misma tecnología converge. Y entonces, en la medida en que las organizaciones se enfoquen en esta convergencia, se van dando cuenta que de manera natural el chatbot, a través de su proceso de lenguaje natural, necesita extraer información de algún lugar, y el lugar correcto para establecer o la tecnología correcta para extraer esa información es un RPA. Entonces ahí de manera natural y por la convergencia de la tecnología conectaste un chatbot con un RPA. ¿Cuál es el siguiente ejemplo, no? Ya tengo mi RPA y mi chatbot conviviendo, pero oye, ¿cómo se está desempeñando? ¿Esto qué impacto está teniendo en el KPI del centro de servicios y en el KPI del cliente? Y es donde entra el tema de analítica, ¿no? ¿Cómo empiezas a desplegar esta información para que tú puedas tener de manera natural y de manera convergente una automatización más poderosa, porque tiene un brazo de chatbots y tiene un brazo de inteligencia, de BI, describiendo la operación y describiendo la eficiencia de la automatización. Y finalmente la automatización nativa, ¿no? Que ya tiene muchos elementos de administración del cambio y de gestión del cambio. Es decir, no solamente cómo las organizaciones se acostumbran a la automatización, sino que automatización se vuelve parte del ciclo natural del negocio, en donde los datos, en donde las personas a través del desarrollo ciudadano, Citizen Development, se vuelven parte de esta nueva mentalidad que le llamamos mentalidad de automatización nativa. Sí, y un punto muy importante es el tema de los datos. Lo que vemos en muchas organizaciones actualmente es que los datos están dispersos en N cantidad de sistemas. No hay un patrón, no hay atributos comunes para todos los sistemas, y ese es un gran tema. ¿Por qué? Porque para capitalizar el mayor valor de la digitalización tenemos que empezar por los datos. Tenemos que empezar a organizar los datos, a identificar cuál es la data maestra, a ordenar esos datos, a limpiar esos datos. Hoy por hoy con Machine Learning, con Automation, se puede automáticamente, lo que nos costaba meses o años, limpiar la data, hoy con estas tecnologías nos permiten limpiar los datos. Y me brinqué este chart, Esteban, porque estás tocando este tema porque estás hablando del gobierno de datos, ¿no? Entonces… No, y eso es fundamental. O sea, si eso es un punto, el otro punto es, no necesitamos fortalecer, tenemos que identificar cuáles son los datos maestros, cuáles son los datos claves del negocio, y esos datos, empezar por esos datos y a partir de ahí empezar a construir los datos. Tenemos muchos clientes que quieren hacer automatización inteligente, quieren hacer digitalización, pero empiezan primero por definir un gobierno de datos, gestionar los datos para asegurar que ahí sí, una vez que tienen los datos definidos, tienen una herramienta para gestionar estos datos, tienen una base común de datos maestros para todos los sistemas que se están operando, a partir de ahí sí empezar a capitalizar los beneficios de una digitalización mucho más avanzada de lo que es un simple bot, como vimos aquí en tu slide, Chuy, lo que es solamente esa automatización o esa digitalización aislada o fragmentaria. Sí. Y sin gobierno de datos empresarial siempre se va a quedar en fragmentaria, ¿no? Si no están conectadas
las diferentes tecnologías de analítica, las diferentes tecnologías de inteligencia artificial, de machine learning y de automatización. Sin estos datos, sin esta capa de datos, el gobierno es muy complicado escalar, ¿no? Y no se trata que de pronto digamos que queremos que los centros de servicios compartidos forzosamente se vuelvan dueños de todos los datos. Lo que estamos diciendo es que los centros de servicios compartidos deben, por formar parte de estos comités en el gobierno de datos, deben de ser parte de los esfuerzos para hacer data lakes o data warehousing. Entonces, la relevancia de que los GBS y los centros de servicios compartidos en este tema total de gobierno tengan voz y voto es clave para poder seguir escalando el tema de automatización. Y como le estamos platicando en los anteriores charts, ¿no? Tenemos en esta automatización fragmentaria, tenemos organizaciones que están haciendo BPMs, ¿no? Tenemos organizaciones que se dedican solo al tema de analítica, organizaciones que solo están haciendo chatbots o que quieren hacer chatbots, organizaciones, porque cada vez son más, que están haciendo RPA. Entonces, lo que estamos viendo como tendencia y lo que estamos recomendando a nuestros clientes es, no tienes que ser dueño de todo, ¿no? Porque eso no existe, no es un autonombramiento del centro de servicios compartidos que de pronto yo quiero ser dueño de todas estas tecnologías. Es reconocer que la tecnología está convergiendo y es reconocer que el mayor valor está en la combinación de las tecnologías y no hacer cada una de estas cajitas proyectos y procesos independientes. El tema de los datos, ¿no? Que creo que lo hemos platicado una y otra vez, Esteban, en diferentes foros, es que sin datos es imposible llegar a una automatización inteligente, ¿no? Entonces, en este tema de transición de automatización fragmentaria, automatización inteligente, el estar ligado al gobierno y a los procesos de datos es muy importante, y enfocarse otra vez en este tema de convergencia tecnológica. Hemos visto, tenemos un par de ejemplos de clientes que están utilizando el RPA y utilizando el BI para ayudar a identificar todos esos defectos que existen en los datos, desplegarlos y ponerlos en los dueños que están definidos para cada uno de esos datos, y una vez que ese dueño está de acuerdo, que el mismo robot sea el que de manera continua esté limpiando esos datos maestros. Empezamos a entrar un poco más a temas específicos con la tecnología, organizaciones que ya escalaron. Ahora sí hablamos de las organizaciones que ya escalaron y ya salieron del tema específico de RPA, están migrando hacia temas de OCR e IDP. Ustedes van a escuchar por ahí que a veces alguien le dice OCR, a veces alguien le dice IDP. Sí son distintos, OCR es más básico, IDP tiene capacidades de inteligencia artificial y de procesamiento natural del lenguaje. Estamos viendo en países o en organizaciones que tratan mucho o que procesan muchos datos de Norteamérica, como es el caso de muchos centros de servicios compartidos acá en Costa Rica, que los documentos que vienen de proveedores y de clientes en Norteamérica no tienen el XML que tienen en Costa Rica, ¿no? En Costa Rica automatizar procesos para proveedores nacionales es de alguna manera de los más simples, porque tienes un documento electrónico como es el XML con el que puedes estar tratando. Cuando estás procesando clientes extranjeros, cuando tienes que lidiar con facturas que algunas vienen en PDF, otras vienen en Word, algunas vienen en PDF legible, otras no, entonces es cuando el tema del OCR y el Intelligent Document Processing entran como relevantes para el centro de servicios compartidos. Les había platicado ya de este ejemplo, me adelanté un poco, pero bueno, es entender que la tecnología está convergiendo, entender que el chatbot no lo debe separar del RPA, entender que cada vez hay más motores de procesamiento natural del lenguaje, entender que existen sistemas, existen APIs, existen lugares en donde la información reside y la puedes de ahí extraer para que el robot la pueda compartir con el chatbot, para que el cliente la pueda entender. Y como lo había platicado, ¿no? Existen motores ya de procesamiento natural del lenguaje, que es muy importante empezar a ver, y ya muchos cada vez son más nativos, ¿no? Ya no son, cuando empezamos a escuchar de Watson, que Watson sigue siendo una herramienta poderosísima de propiedad de IBM, pero ahora cada vez más los mismos proveedores como Microsoft, ¿no? Están ofreciendo el famoso LUIS, que tiene una interfase de bajo código para que tengas acceso a cosas básicas de procesamiento natural del lenguaje en herramientas de bajo código que no requieran de hacer scripting o programación avanzada. Minería de procesos muy importante. Cada vez vemos más organizaciones que
aunque escalaron y llegaron a 20, 30 robots, se quedaron ahí en 20 y 30 robots porque no encuentran más lugares en la organización en donde automatizar. El tema de minerías de procesos que estamos sugiriendo a la mayoría de nuestras clientes, donde puedas encontrar cuellos de botella, donde puedas encontrar donde todavía existen retrabajos y sobre todo lo que los métodos de descubrimiento clásico no te dicen, ¿no? Porque todos hemos estado en algún momento en un proyecto, en un taller de Value Stream Mapping, ¿no? O de Design Thinking. Y esos proyectos sirven mucho porque traen a las organizaciones a que cada quien hable de cuáles son sus dolores de cabeza y sus dependencias con otro proceso. Pero en ese tipo de talleres que son muy valiosos, a veces hay cosas que la gente no dice porque la gente no quiere decirlo, porque no la sabe. Y estos mecanismos de minería de procesos te pueden, a través de la extracción de información de los sistemas, dar esos nuevos insights que te permitan complementar tus proyectos de Design Thinking y de Value Stream Mapping. Minería de tareas es, en vez de que sea un esfuerzo como un Value Stream Mapping, son esfuerzos muy enfocados a equipos de trabajo, ¿sí? Definitivamente minería de tareas es más pequeño en escala que un proceso de minería de procesos, un proyecto de minería de procesos. Este está enfocado a tu equipo de cuentas por pagar o está enfocado a tu equipo de cobranza. Es un pequeño equipo, 10, 12 personas, máximo 15, que durante 3 o 4 semanas empiezas a recolectar información a través de agentes computacionales que van extrayendo cómo las personas hacen su día a día para determinado proceso, y después de recolectar esa información utilizas un motorcito de Machine Learning que te permite interpretar qué es lo que realmente están haciendo las personas, corriges un poco el modelo, ¿sí? Y después empiezas a encontrar ahí cuál es el happy path, dónde están tus oportunidades para estandarización, para eliminación de tareas y obviamente para automatizar más. Todo este material lo van a tener ustedes, nos quedan únicamente 5 minutos, entonces muy rápido, pero aquí les añadimos 2 slides muy específicos con ejemplos para centros de servicios compartidos y para GBS, donde ya muchos clientes están utilizando modelos de inteligencia artificial y de Machine Learning para P2P, para Order to Cash, para Record to Report. Tenemos un Hard to Retire, servicios al empleado y un par de ejemplos que tienen que ver con impuestos. Finalmente, y voy a intentar irme también aquí un poco más rápido, es preguntarles a ustedes en temas de crecimiento y aceleración de sus proyectos de automatización, ¿qué es lo que están pensando hacer? Si ahorita ustedes piensan en mi estrategia de los próximos 12 meses, de los próximos 18 meses, esto es lo que quiero hacer, sería interesantísimo que nos platicaran. Saber también si alguien está ya considerando implementar lo que es inteligencia artificial generativa, que hoy es lo que todo el mundo dice que es el game changer de los centros de servicios compartidos, que va a revolucionar. Dijeron lo mismo también del RPA y aquí estamos, pero hoy está haciendo mucho ruido ese tema y me gustaría, Chuy, que puedas hablar un poquito acerca de ese tema. Business Intelligence, mira, muy interesante cómo la analítica de datos y Business Intelligence está convirtiendo como una tendencia de inversión. 13% desarrollo ciudadano. Alguien que ya haya o que ya tenga un proyecto de desarrollo ciudadano, alguien levante su mano y me diga, ya tengo mi programa de desarrollo ciudadano a toda velocidad y añadiendo valor a la organización. Aquí. Ya levantaron la mano. ¿Tenemos algún micrófono que nos pudiera, si no es una... La señora de verde, por favor, creo que levantó la mano. Que nos pudiera compartir, por favor, impresiones iniciales de su programa de desarrollo ciudadano. No funciona. ¿Ahí? Ahí sí. ¿Qué tal? Buenos Gracias. días. Buenos días. Preguntaron y yo levanté la mano, pero vamos a hacer spoiler porque es la presentación que viene de uno de mis colegas. Pero sí, realmente de Equifax, en el Centro Global de Servicios, hemos estado desarrollando este proyecto desde 2017 y hemos desarrollado alrededor de 600 bots con el proceso de Citizen Development para escalar. Okay. Muchas gracias. Gracias. No vamos a hacer spoiler, tenemos una sección breve de desarrollo ciudadano que creo que va a dar
2 minutos. 1:43. Dale. Que es, básicamente, desarrollador ciudadano es alguien que no tiene un background de TI, a cual se le habilita para que pueda hacer sus propias automatizaciones. Automatización para él mismo, automatización para uno de sus compañeros, automatización para un equipo pequeño, ¿no? Y es habilitar a no desarrolladores a que puedan hacer automatización a través de herramientas de bajo código o que no tengan código. No me voy a ir aquí mucho, pero hay que establecer las bases, hay que captar el interés, hay que expandirse a nuevas alturas. Entonces, lo que nosotros siempre recomendamos es, como cualquier nuevo proyecto debe tener su estructura. Si ustedes ya tienen un centro de excelencia para hacer automatizaciones de alto nivel, un centro de excelencia que se está enfocando en hacer machine learning, inteligencia artificial o chatbots, que conecten estos desarrollos ciudadanos al ecosistema. Acá lo más importante es que los desarrolladores ciudadanos no se queden aislados como alguien muy capaz que está haciendo algo en la esquina de su lugar, sino que estén conectados a un ecosistema más amplio, donde se les pueda dar conocimiento y donde puedan estar conectados de manera natural a esta, digamos, dependiendo de la tecnología, a tu control room o a tu orquestador. Entonces, orquestar los desarrolladores ciudadanos es muy, muy importante. Muchas organizaciones están encontrando también que desarrollo ciudadano es una manera de atraer al talento, ¿no? De decir, bueno, ya no tienes que ir de analista a supervisor y de supervisor a gerente. ¿Qué crees? Ahora existe una nueva alternativa para ti dentro de la organización, dentro de un GBS, dentro de un SC, que es una ruta alterna de desarrollo de carrera, y eso se llama desarrollo ciudadano. Entonces, darles este acceso a nuevos, trabajar muy cerca de recursos humanos para que desarrollo ciudadano se vuelva parte de esta carrera alterna para un analista del CCC. Y tips, intentando cerrar la sesión el día de hoy, tips que pusimos para ustedes de cosas que hemos aprendido, que creemos que son relevantes para sus organizaciones. Siempre asociarse con TI, utilizar la agenda digital no solamente para transformarse en el CCC, sino para traer más servicios, demostrar, yo ya me estoy transformando, yo ya me estoy automatizando, yo debería tener acceso a más servicios. Establecer el COE como esta organización que es una gestión integral de todos los programas de BI y de inteligencia artificial y RPA. Ya platiqué de las librerías de metadatos, son muy importantes para poder reutilizar componentes o automatizaciones completas. Inteligencia artificial generativa debe de empezar a formar parte de esta agenda de transformación. Ya lo mencionó Esteban, cambiar la mentalidad de outputs a outcomes, acelerar nuestros procesos de discovery con inteligencia artificial, task y process mining, orquestar desarrollos ciudadanos y no dejarlos escondidos ahí en una esquina, revisitar el modelo de compra, ¿sí? Ver si ahora existen ciertos lugares dentro de la organización en donde en vez de desarrollarlo de manera interna yo debería estar buscando un tercero que me apoye. Y el mundo de los datos, ¿no? El mundo es de datos. Ahora sabemos que los datos se producen en grandes cantidades, estructurados, no estructurados, semiestructurados. El mundo es de datos. Sin gobierno y autogestión de esos datos, todas las iniciativas de transformación digital van a fracasar. Muy bien. ¿Alguno de estos temas suena conocido para sus organizaciones de centros de servicios compartidos? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, no están solos. Acá tenemos un montón de gente, un montón de conocimiento y un montón de cosas para poder aprender entre nosotros durante estos 2 días de conferencia. Así que les agradecemos muchísimo el tiempo y la atención dispensada. Y vamos a estar aquí en el booth, aquí en el stand, para poder compartir, dialogar acerca de cuáles son sus principales desafíos en el mundo de evolución de GBS y Shared Services. Muchísimas gracias a todos y gracias por la atención. Gracias. Muchas gracias a Chuy Michel y Esteban Carril por compartir una cantidad de ideas y de tips, además de mucho valor durante esta sesión. Vamos a seguir con nuestra